Yo creo que mi papá estaba adelantado a todo, incluso actuando. Tú lo veías actuando y la naturalidad que tenía no era de la época de él, porque para la época de él, que eran las novelas, la actuación era un poco fingida, más grande, vamos, sí. No era tan natural. Más dramática. El primer beso de verdad, de darse en la boca, siempre los besos eran aquí, lo dio papi. ¿Entiendes? O sea, estaba adelante en todo y tú lo veías actuando y por eso después cuando se hicieron, que lo llamaron a hacer Marcelo y Marcelino, ya cuando él estaba dirigiendo, que ya no estaba actuando, o que lo llamaron a hacer otra miniserie con Elena Montalbán que hizo, que ya eran viejos, yo no recuerdo cómo se llama, que fue un palo esa miniserie. La naturalidad de él era a la par con los actores de hoy en día, que no estaban en la época, estaba fuera de... Saludos, bienvenidos a Good News, yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, que tengo pavera hoy. No me puedo parar de reír desde que me senté aquí. Pues qué bueno, porque hoy vamos a hablar de reírse, hoy tenemos un programa dedicado, bueno, a la comedia, al arte de hacer reír, al tener muchos sombreros. Hoy vamos a entrevistar a una persona muy querida, una actriz, comediante, muy querida. Escritora, muy querida cosas. en Puerto Rico, Marian Pavón. Bienvenida a Good News. Ay, gracias, qué chévere. Y aquí estamos riéndonos Qué gusto conocerte a ti. Y Frances, pues, yo con Frances, pues, venimos de lejos. Yo me río y me estaba riendo porque es que de verdad hoy he tenido un día bien, de esos días que tú dices desde temprano a fuego. Okay. Pero me senté aquí y ya nos reímos. Yo te veo y me dan ganas de reír. Y eso es lo más difícil del mundo. Yo creo que en hacer películas, en los guiones y en todo en general, en la vida, hacer reír es bien difícil. Es bien difícil, pero debe ser difícil porque ahí es bien poderoso lo que el ser humano gana de reírse. O sea, hay estudios que sabemos que los beneficios de reírse, que te alargan la vida, que ayudan en medio de una enfermedad, que hace, o sea, el reírse. Pero de todo eso vamos a hablar porque tú has pasado por todo y tú has sido un libro abierto. Sí. y eso yo creo que las personas como que se identifican porque te conocen como de toda la vida, sí, aunque no te hayan conocido, porque siempre has estado en diferentes facetas, ¿no? Pero sí, en los medios, sí, y yo quiero empezar, pues, obviamente por el principio. Tú vienes de una familia, ¿verdad? De medios, de figuras, sí, conocidas en Puerto Rico y muy queridas. Tu papá, pues, Mario Pavón. Sí, papi fue un pilar grande, fue muy importante en este país. Cuando se abrió la televisión, a él lo llamaron para que fuera el primer director de televisión aquí en Puerto Rico, o sea que... Y tiene un estudio en el Canal 6. Le pusieron el nombre de un estudio, pero cuando abrió Telemundo, que creo que fue, no me acuerdo si fue Telemundo o cuál de las dos, el Canal 4 o el 2, ahí lo llamaron para que viniera. Él estaba estudiando en Estados Unidos, en Nueva York, y lo llamaron para que fuera... ¿Y qué estudiaba? Él sabía que iba a hacer, o sea, él siempre quiso hacer eso. Cuéntanos un poquito de dónde tú vienes, de cómo empezó él, porque todo está como que relacionado. Sí, porque papi empezó haciendo radio en realidad. Papi se fue a estudiar a Estados Unidos. Él nació en San Pedro de Macorís. Papi estuvo como hasta los 15 años en Santo Domingo. Cuando vino a Trujillo, pues el papá de mi papá, mi abuelo, se tuvo que ir con toda la familia y llegaron a Puerto Rico. De Puerto Rico se mudaron a Nueva York. Él conoció a mami en el interín en el Puerto Rico, se muda a Nueva York, está estudiando allá, está trabajando en la de esto de radio que cerraron el otro día, que Trump cerró en PBS. No PBS, NPR, National Public Radio. Exacto. ¿Y él estudió dónde? ¿En NYU? Él estudió en NYU. Y entonces, cuando estaba allá, luego está estudiando, está trabajando en radio y entonces lo llaman para que venga a Puerto Rico y entonces viene y se casa con mami, está en Puerto Rico trabajando
Pero papi fue muy importante. A papi lo llamaron de Brasil para que abriera una estación en Brasil. Y nosotros, vámonos para Brasil. Él no, porque no podía dejar a mi abuelita solo, era muy de familia. Papi era muy de ser unido. Lo llamaban de Estados Unidos, del show de Johnny Carson, a hacer el comercial de Kraft, que era un comercial que lo grababan en vivo. A él lo llamaban para que fuera a filmarlo. O sea, un hombre con mucha visión y un gran actor también. ¿Y te contó alguna vez, me da curiosidad, cómo en esa época él se enamoró, ¿verdad?, de la televisión y cómo él empezó con que quería irse a Nueva York en ese momento a estudiar? Tú sabes que yo no tengo idea por qué, porque papi era también cantante. Papi ganó. Cuando él estaba en Nueva York, él se fue, es que es como mezclado, él vino a Puerto Rico, se conoce a mami, se va a Nueva York, para regresar a Puerto Rico a pedirle a mami que se case con ella, luego se la lleva también allá, él sigue estudiando y trabajando allá con mami. Cuando vino a Puerto Rico, él vino porque ganó un concurso cantando. O sea, que era en radio, un disco que mi hablando de los muchos sombreros que... Sí. Papi tenía tantos sombreros, además era un gran pintor. Papi nunca cogió una que era un clase hombre de pintura. Él hacía de todo. Es como que él nació sabiendo la visión que tenía. Tú ves cosas que papi grabó en el Canal 6 que se hicieron con cámaras de televisión y parece que es cine, y eran cámaras de televisión. En aquel momento yo recuerdo de trabajar con mi papá cuando estábamos haciendo Yuyo, que es una cosa que se hizo en el Canal 6, que él la dirigió, y amarrar a un camarógrafo de un árbol trepado guindando el camarógrafo, porque la toma era del árbol mirando hacia abajo. Chavito Marrero estaba muerto, los brazos en forma de cruz y todas las hijas alrededor de él. Y yo recuerdo ver a aquel camarógrafo enganchado allá arriba y yo le decía, papi, pero me decía, él está bien. Otra escena allí mismo en Yuyo, que fue por el Yunque. Yo estaba con Jaime Montilla, un gran actor que para descanse. ¿Eso tú tenías cuántos años? Yo tendría 24 años por ahí, 24 años. Qué chévere. Y que él me trepó, él iba a scouting a buscar los espacios para hacer ¿verdad? La película, la serie, lo que fuera, pues no era película, era serie, miniserie. Y era un risco que había una cascada atrás que era un espectáculo. Me amarró al árbol porque si te resbalabas y estaba todo enfangado, te caías y te matabas. Me amarró a mí del árbol, yo estaba pegada al árbol, amarrada por la cintura con la camisa encima, y a Jaime Montilla lo amarró de un pie y lo amarró al árbol. Y ahí fue la escena. Y cuando yo termino la escena es una cosa que parece una película de Disney, porque estamos en la escena y después él hace lo que le dicen en televisión, un pullback, así para atrás, un pullback. Y cuando tú ves lo que se ven las dos figuritas y aquella cascada y aquella cosa es impresionante. Cuando yo bajo, está sentado en la acera llorando. Y yo, ¿qué pasó, pa? Lo hice mal porque a mí me ponía mucha presión trabajar con él, porque él no quería que la gente dijera que me daban trabajo porque era hija de él. Uh-huh. Y en eso él era bien GI. Y entonces, no, quedó preciosa. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, tu madre no me lo va a perdonar. ¿Y qué fue? Me dice, yo estuve dispuesto a matar a mi hija con tal de hacer una gran escena. No te maté, la escena fue maravillosa. Pero el susto lo pasó, pero yo no sé por qué estabas amarrada en esto, pero era una persona con una visión, y al ser pintor también tenía el encuadre de lo que la en cámara todo retrataba como... Yo sabía que yo nunca me iba a ver fea en nada que dirigiera mi papá, porque sabía exactamente los ángulos donde poner la cámara para que todo el mundo se viera bien. Y así mismo era con las matas, tenía eso es un con talento, los animales. Sí, eso es un talento, porque tú ves, cada director tiene su visión, sí. y no todo el mundo se ve igual en esa visión. No, más nunca. Y qué privilegio poder trabajar con él. Sí, para mí fue porque era mi papá y fue un padre amoroso, ¿entiendes? Papi trabajaba mucho. Él llegaba todas las noches a las 9 de la noche porque era el último programa que dirigía, era esa hora. Pero era un padre muy presente, aún trabajando mucho. Y siempre, y amoroso y cariñoso, y nos podía regañar, pero a los 5 minutos venía, perdón, es que yo te amo, darnos besos y abrazos. Él nos pedía perdón en vez de uno pedirle perdón a él. Pero tenía un
don para todo lo que fuera arte y para todo lo que fuera hasta los animales. Mira, una vez yo estaba en la piscina y había un abejón volando alrededor mío y yo hice así, se cayó al agua y él me vio del 10º piso y él bajó a sacar el abejón y a ponerlo y a darle respiración a la abejón para ver si lo revivía. Era una cosa que yo a veces no entendía. Yo creo que mi papá estaba adelantado a todo, incluso actuando. Tú lo veías actuando y la naturalidad que tenía no era de la época de él, porque para la época de él, que eran las novelas, la actuación era un poco fingida, más grande, no era tan natural. Más dramática. El primer beso de verdad, de darse en la boca, siempre los besos eran aquí, lo dio papi. ¿Entiendes? O sea, estaba adelante en todo y tú lo veías actuando y por eso después cuando se hicieron, que lo llamaron a hacer Marcelo y Marcelino, ya cuando él estaba dirigiendo, que ya no estaba actuando, o que lo llamaron a hacer otra miniserie con Elena Montalbán que hizo, que ya eran viejos, yo no recuerdo cómo se llama, que fue un palo esa miniserie. La naturalidad de él era a la par con los actores de hoy en día, que no estaban en la época, estaba fuera de eran más naturales. Era bien natural actuando. ¿Y cómo fue, verdad? Porque a veces uno siempre escucha que los padres como que cuando están en el show business o en la actuación o en los medios o lo que sea, como que no quieren que los hijos hagan lo mismo. Sí. En tu caso, ¿cómo fue? Pues mira, él, cuando yo me gradué de 4º año de high, ya yo había trabajado profesionalmente. Yo empecé a hacer teatro musical. Había un productor, Maito Fernández, que fue muy conocido. En aquel momento era el productor de... Y entonces, él me vio en una producción en el Perpetuo Socorro, un musical. Y de ahí me llamó para hacer Gospel, la primera vez que se hizo en Puerto Rico, se llamaba Reflexiones. En esa producción estaba Sharon Riley, estaba Carlos Camacho, estaba había... ¿Tú todavía en high school? Yo estaba en high school, yo estaba en 3er año o 4º año de high. Es que había un montón de gente que ahora mismo no recuerdo. Valimarí, una actriz de mucho nombre, aquí la dirigía Gilberto Molinari, o sea, era una producción bien grande. Y entonces yo recuerdo que estuvimos como mes y medio en el Silvia, que para ese entonces eso fue antes de Pedro Navaja, eso era wow. Y después estuvimos en el Matienzo también como otro mes, que eso fue una cosa súper importante en aquel momento. Y yo recuerdo que yo estaba en eso y después hice Jesus Christ Superstar con Alberto Carrión en el Matienzo, también Maito lo hizo, yo hacía de María Magdalena, ahí yo estaba también en 4º año, y mi papá fue a ver todo eso y él entendía que yo tenía el talento, pero entendía que el medio es demasiado duro, es un medio bien ingrato, lo cual el teatro. lo es. Todo, el teatro, la televisión, cine, es un medio muy ingrato, es un medio donde, tú sabes cómo es esto, que a veces está... Me da gracia, me voy a reír porque yo dije eso ayer, dije, todo el mundo se cree que esto es una profesión de glamorosa y de nuestra profesión no tiene nada de glamour, al revés. Nada. Y dejaste de trabajar un mes en televisión o en teatro o en cine y la gente no se acuerda de uno. O sea, no existes, es que, y tú estás, bueno, a veces todavía hay veces que hay gente que ya no ve televisión. Ay, yo me acuerdo cuando tú salías en televisión, yo digo, pero es que salgo todos los miércoles, guapa, todavía yo estoy todavía ahí. Yo soy la mujer que más ha durado con Sunshine, yo creo que después de... Ni Hilda, vamos, ni la mujer de él ha durado tanto con él como yo. No, mentira, ella tiene más tiempo. Pero la segunda. Pero, y él me dijo, es un medio duro. Yo te apoyo si tú quieres, porque el talento lo tienes. Y entonces... los padres siempre queremos algo mejor que lo que uno ha tenido para sus hijos. Claro. Pero entonces él me dijo, mira, porque yo le dije, ¿para qué me voy a ir a estudiar si ya tengo trabajo? Estoy trabajando. Y estaba haciendo jingles. Me estaban llamando para hacer muchos jingles para radio, que se hacían muchos jingles aquí. Y yo me estaba metiendo un billete viviendo con mis papás. Yo no hacía nada, no pagaba nada. ¿Para qué voy a ir a estudiar? Pero si lo tengo todo aquí y aquí me puedo desarrollar, está la televisión, whatever. Pero entonces ahí, pues papi me dijo, mira, y esto yo se lo dije a mi hija y se lo digo a los estudiantes cuando me preguntan, porque me pareció tan bonita esto que él me dijo, si tú quieres ser una estrella fugaz,
de esas que suben, pero así mismo se caen, no te vayas a estudiar. Si tú quieres ser una estrella que se mantiene allá arriba, tienes que tener una base y tienes que tener un conocimiento de tu trabajo y de cómo se hace y de dónde viene y el por qué. Y por eso me fui a estudiar. Y gracias a Dios, pues ese consejo que me dijo, pues yo he trabajado en cuántas generaciones. Yo soy un dinosaurio que camina por las praderas ya. Eso es 3.500 años, pero pues uno se mantiene ahí y ahí estoy. Sí. Y eso, mi papá es algo que siempre... Un hombre fuera de... Yo pienso que papi era como medio extraterrestre. No era normal, no y era... Me imagino que tu mamá tenía que llevar... Porque cuando nosotros trabajamos en la industria de cine... Tiene que haber alguien que sea tiene que haber alguien que te enraíce, porque sí. uno, por más que quiere estar, no tienes el tiempo. No, mi mamá era la base de la casa. Exacto. Mi mamá es la que mantenía todo. O sea, mi mamá controlaba el dinero, mi mamá era Los todo. Los creativos somos todo, un poco todo. volátiles en eso. Mi papá mami le daba una alabanza, papi. ella también trabaja, mi abuelo tenía también adelantada en tiempo. Adelantada en tiempo. Está bien adelantada en tiempo. Y una persona bien que entendía los horarios, y entendía el trabajo, y entendía. Además, mi madre era una mujer espectacularmente hermosa. Parecía una muñeca. Yo soy papi, pero mi mamá, 4'11", ojos verdes, rubia, un cuerpazo, chiquitita, pero con un cuerpazo. Mi madre era un espectáculo. Y además una mujer muy sabia, muy abierta, no era cerrada, tú sabes. Y si llegaba a la finanza, emprendedora. No, muy emprendedora. Sí. También ella tenía la joyería que trabajaba con mi abuelo, que después mi abuelo muere y la heredan las 3 hermanas, mi mamá y sus 2 hermanas. Y eso para ella también, eso era cuando papi estaba mal, por lo menos estaba a la entrada de había esto. Algo de una estabilidad. Sí, en mi casa, nosotros, ¿qué te puedo decir? Yo viví como una niña rica y también hubo los momentos en que no se puede, tenemos que aguantarnos, ¿no? Pues había épocas en mi vida que nos fuimos para Europa mes y medio a viajar. Y teníamos una lancha y había momentos en la vida de nosotros que la lancha se vendió y el viaje era... Vamos a Playa del Yunque, ¿entiendes? No era irnos, era otra cosa. Pero lo entendíamos así, y así yo crecí, así Ivana lo entendió también, mi hija, cuando vienen los momentos. Esto es de vacas gordas y vacas flacas. Las vacas gordas tienes que ahorrar para los momentos que las vacas flacas están... Y Ivana está también en la industria, ¿no? Ivana está en la industria, pero Ivana está haciendo 2 cosas. Ivana está trabajando corporate y está en la industria. O sea, que ella se diversificó un poquito. Sí, porque Ivana estudió baile comercial y teatro. Ivana es una gran actriz, es una gran cantante, es una gran bailarina. O sea, que tiene la vena full. Sí, yo la vi contigo. Como coreógrafa, ¿te acuerdas? Sí, yo la vi. Bella. Es una gran coreógrafa. Y canta también, ¿verdad? Y canta. Y es una gran coreógrafa. Ivana pone a bailar a la gente que no baila. Pero está en Nueva York y ella está audicionando. Ivana le ha costado mucho trabajo entrar en el mercado porque Ivana es más hincha que yo, se ve menos latina y su apellido es Méndez. Entonces la enviaban, no hay una cajita, audiciones de latina y ella hacía una gran audición, me llamaba y me decía, no me van a coger, y yo, pero ¿no viste que hiciste una gran audición? Sí, y yo le dije, ¿qué pasaba? Todas eran brown o latinas o negras. No había nadie blanco. Como que no pegaba. Sí, entonces, ella habla un inglés perfecto. Ivana, tú la ves, Ivana puede parecer o americana full o europea. Sí. Ivana no da el look latino y tú sabes que en Estados Unidos todavía están encasillados en que el latino tiene que ser más oscuro, que el latino no es blanco. En la industria de cine en general y entretenimiento está todo el mundo en una cajita. Tienes que estar en una cajita. Si no caes en una cajita, no saben dónde ponerte. Exacto. Y entonces ella se ha ido por el lado de improv. Ivana maravillosa en improv. O sea, en la comedia también. Sí. Ese es el fuerte de Ivana. Ese es el fuerte de Ivana en la comedia y le gusta más la televisión que nada. Y estando para que más que teatro, fíjate. Pero el improv es bien complicado. El improv es complicado y más si lo haces en inglés y tu idioma es español, porque Ivana
lleva muchos años viviendo allá, su esposo es americano, el esposo está tratando de aprender español también y tú lo ves que se pasa viendo Sesame Street y viendo todo. Yo creía que me iba a decir que está viendo unas novelas para aprender. No, él ve de todo, ve hasta novelas. La mamá y él, los dos, cuando se fue a casar Ivana, él se puso a estudiar y las vows de él, cuando se casó con Ivana, de sorpresa, fueron en español. Qué nice. O sea que, pero para mí, la improvisación en grupo, yo creo que es de las cosas más difíciles. A mí no me gusta improvisar, me pone muy nerviosa. Yo improviso en mis stand-ups. Ahí yo no tengo problema con improvisar, porque yo puedo bregar con el público y yo sé manejarlo. Y no conoces el material. Claro, y el material que yo estoy haciendo, pues me puedo soltar y bregar y hablar y preguntar y volver a mi material. Pero improvisación es completamente distinto. Y entonces hay distintos tipos de improvisación. Y entonces ella estaba trabajando con 2 grupos, uno de improvisación para niños y otro grupo que es para adultos. Entonces ahora le dieron un scholarship también para una escuela de improvisación donde va mucha gente a ver. Ella, si fuera por ella, lo de ella es SNL, lo de ella es Saturday Night Live. ¿Quién lo de sabe ella, a lo eso es el estilo que a ella le gusta, es el tipo de pues quién sabe si ahí es que va a también tiene un grupo el marido, ellos son geeks de juego. Y entonces tienen una, ¿cómo le llaman? No es un blog, es una, tú qué sabes, de donde son 4 o 5 amigos que juegan a través de las redes. ¿Cómo se llama eso? Eso es un... Ay, Dios mío, no sé, pero ellos streaming. Tienen ellos hacen streaming de ellos jugando. Y tienen su nombre y tienen su gente y tienen sus seguidores y su equipo. Y entonces empezó a trabajar porque es brillante. No, ella no es como yo, ella es brillante. Está fuera de vida. No diga Empezó eso. en una oficina, lo hace desde su casa, va un día a la semana, un corporate world, a trabajar con unos abogados que le consiguen trabajo a otros abogados alrededor de Estados Unidos en cosas. ¿Y eso paga algo seguro las cuentas? El bono que ella gana es casi el sueldo de uno. O sea, te estoy hablando de que es una cosa, ella está súper bien ahí y la necesitan, es una cosa, está bien paga. Lo que pasa es que no es algo que ella va a hacer el resto de su vida. No es lo que ella me dice, yo estoy haciendo esto para ahorrar dinero y guardarlo. O sea, que ella está bien orientada. Está súper clara. Lo que yo no estaba en mi vida, ella está bien clara. Pero por eso volvemos a que te fuiste a estudiar entonces. O sea, finalmente ese consejo que te dio tu papá. Me fui a estudiar, sí. ¿Y qué estudiaste? Estudié teatro. Porque yo empecé, yo fui a Emerson College, estuve un año en Boston. Gradué de Emerson. Ajá, pero yo no me gradué de ahí. Yo estuve un año y cuando empecé a hacer term papers y la clase de matemáticas y la de ciencia, y le dije, yo no quiero hacer esto, pues si yo sé lo que yo quiero. Yo tengo que ir directo porque yo entré a Emerson y el primer año que yo estuve en Emerson hice una audición para uno de los musicales que hacen allí y todos eran seniors y yo era la única prepa y ya yo había trabajado profesionalmente. Entonces me empiezan a preguntar, ¿y te sientes emocionada de hacer esto, que vamos a hacerlo en este Black Box? Y yo, está chévere, porque ya yo había trabajado profesionalmente mucho. Entonces para mí era como... echar para atrás. Ajá. Y ya yo estaba clara de lo que yo quería. Y entonces yo dije, no, yo me quiero ir a un sitio especializado en esto. Y ahí fui, que audicioné para el American Academy of Dramatic Arts. Eso fue en Nueva York. Y eran 3 años. Ellos entendían si del primer año te pasaban a un intermediate year o te pasaban al segundo año. A mí me pasaron al segundo año y lo de 3 años lo hice en 2 años. Y lo que hice fue estudiar teatro, baile, actuación, canto, dicción, hasta fencing para teatro, historia del teatro, todo tenía que ver con lo que a mí me gustaba. Y en New York que podías verlo. Y estaba allí, cogía clases de baile afuera, con Alvin Ailey, con Jojo Smith, con todos los maestros que podía coger. Y entonces, porque los horarios de ellos eran horarios como de escuela. Era de 8 a 2 de la tarde o de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y cuando tú dices que eres dinosauria, yo me identifico. No, pero espérate. No es por eso, no es por la edad, es porque hemos pasado por varias transiciones en las industrias. Muchas. Que yo, por ejemplo, yo empecé con el beta, después el VCR, después el DVD, y ya uno entrega... por un LP. Yo pasé por un 45. ¿Entiendes? Yo estoy todavía más dinosaurio que tú. Pero que eso ahora el LP está regresando, ¿verdad? Pero eso está, todo vuelve a la moda, todo vuelve. Yo tenía unas canciones que yo hice en inglés
que me quisieron producir, a mí me llamaban y me decían, no, vamos a producirte. Y yo canté Let's Twist Again y Rock Around the Clock. Y en las discotecas lo usaban para que la gente bailaba. Y todavía si tú vas a una fiesta donde ponen música de, vamos a poner un twist o un rock, soy yo cantando y nadie sabe que soy yo. Tienes que conseguir ese clip para ponerlo para la promo del programa. Lo consigo. Dale. Soy yo y nadie lo sabe. Mira, para que tú veas cómo es la vida. O sea, que cantaste también estás escribiendo. Sí, eso viene a hacerlo tarde en mi vida. Yo empecé a hacer stand-up ya como a los, ¿qué edad yo tendría? Como 30 y pico antes, alto 40. Yo le estaba contando a Jorge Castro, a mi compañero, algo cuando me estaba divorciando. Y él me dijo, ay, perdón, María, es que tú lo cuentas de una manera que da una gracia. Me dice, ¿por qué tú no lo escribes? Y yo le dije, ¿pero cómo voy a escribir esto? Me dijo, escríbelo. Entonces, Suset y Yamari estaban produciendo para la secretaria y estaban buscando unos stand-ups de media hora. Me llamaron a Cristina Soler, me llamaron a mí y creo que Jorge. Y entonces yo dije, pues, vamos a escribirlo. Y lo escribí y funcionó. Y yo dije, ¿y cuál fue ese? Algo. No tenía ni título, yo creo era que como era algo tuyo. Algo mío de que tenía que ver la diferencia entre los hombres y las mujeres, como tratan a los hombres y como versus las mujeres. Por y ejemplo, eso fue cuando te estabas divorciando, o sea, pasando como por sí, pero ahí yo no hablé de mi divorcio. Hay otros que yo hablo de mi divorcio full, que hay uno que se llama Pudo haber sido peor, que ese yo lo hago todavía y es bien, eso lo hago mucho para muchas corporaciones. Ahí hablo de mi divorcio, de por qué me divorcié, de las 2 veces que me casé, de que si esto, del idiota y el imbécil. Ahí hablo de todo. Yo mis stand-ups tienden a ser situaciones de vida. Situaciones de vida que en un momento me han hecho llorar, pero yo le busco la vuelta y después los escribo y yo digo, pues yo lloré por esto y ahora esto me da gracia. Entonces le busco el punchline y busco dónde meter el punchline y funcionan. Quiero hacer el cuento de cuando mi esposo murió. No recuerdo tanto de los detalles de esos días en la funeraria porque fue una muerte de repente y estaba yo como en trauma, en shock. Pero sí recuerdo a Marian entrar a la funeraria y yo me levanté la cabeza y la vi y yo le dije, ay Marian, vamos a tener que hacer un stand-up comedy de la viuda. Y me contó, y tú sabes que lo empecé a escribir, o sea que eso está a mitad. Tengo que terminarlo porque me hizo un cuento muy gracioso, una persona que ya ni sabía quién era, que le lloraba encima a ella y ella la consolaba. Yo decía, esto es una cosa impresionante. Y horrible. Ella está consolando a una persona que ni conoce, que no sabe ni quién es, porque su marido lo murió. A utilizar. Algo que lo tengo que buscar. Y para colmo yo estaba acabado de operar del hombro, que tenía un dolor en el hombro. Y ella recostada del hombro. Yo lloraba, pero era por el dolor del hombro. Pues ya tú ves que la risa le sigue sanando a uno, y sigue pues el proceso natural de la vida, de que tenemos que aprender después a reírnos de todo. Pero vamos a seguir hablando con Marian Pavón de esto y de muchas cosas más tan pronto regresemos de la pausa. Esto es Good News, no se retiren. Saludos, regresamos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, aquí gozando y celebrando. Conversando con Marian Pavón, que nos vino a acompañar hoy, esta semana, y nos está contando, nos hemos reído y lo que nos falta. Yo quiero hacer una confesión. ¿Otra? Oh, Dios. Sí, porque cuando Marian ha estado en varias de mis películas, pero cuando hicimos Manuel y Manuel, que ella salía en un leotardo así todo bella, mi tío, que en paz descanse, decía, yo tengo que conocer a Marian, porque yo he vivido toda mi vida enamorada de Marian Pavón. Y entonces cuando fue la premio, yo lo llevé y te lo presenté, y él para eso fue una cosa súper importante para él. Pero lo cuento porque, o sea, aquí tú siempre has estado regia, bella, y tú dijiste, mi mamá siempre tiene un cuerpazo, pero te has mantenido saludable. En un momento tuviste algo de los ejercicios también, ¿verdad? Sí, yo hice el cuerpo de show, se llamaba un DVD de ejercicio. Y yo creo que también es por de lo que hablábamos antes de irnos a la pausa, de coger las experiencias de vida, como en el caso tuyo el divorcio y la menopausia y todas las experiencias de vida y voltear la tortilla, como se dice por ahí, y hacer de esa experiencia difícil, fuerte,
poderte reír de eso y compartirlo además que con otros. También es como un desahogo para uno, porque estás contando algo que te hizo llorar y cuando lo cuentas y te hace reír, ya lo viraste y eso te ayuda emocionalmente, es una catarsis definitivamente. Yo sí creo que la comedia es uno de los géneros más difíciles de escribir. Sí, esto es porque pasa, y de lograr. Es que no puedes obligar. Yo pienso que para hacer stand-up tienes que ser tú. No puedes tratar de ser otra persona. A mí la gente, yo no hablo malo en mis stand-ups, a menos que sea un cuento en específico que una persona dijo una mala palabra. Yo hago una historia de Ivana, que no voy a decir la palabra aquí, pero ella se confundió con, en vez de "Oh dear Jesus, comfort us", decía "Oh dear Jesus", una mala palabra, "us", cuando estaba en 3er grado. Entonces yo hago esa historia, yo decía, ¿eso es malo? No puede. Y era que cuando llegó a la escuela, la maestra era de Jamaica y el inglés era patuá y todos los niños lo rezaban con una mala palabra. En vez de comfort era... Y entonces todos lo rezaban así. Y cuando tú lo oigo es gracioso, pero yo tiendo a no hablar malo porque pienso que la manera más fácil de hacer reír a la gente en este país es decir una mala palabra. Claro. Tú puedes no hacer un chiste y pararte, decir 1000 malas palabras y la gente se va a reír. Es la realidad. Y entonces a mí me gustan los retos. Y para mí, como yo no hablo malo mucho en mi vida personal, yo de vieja es que he venido a decir una que otra mala palabra, pues pienso que uno tiene que ser uno para poder escribirlo. Por eso a mí me gusta escribir los stand-up míos. No me gusta que nadie me los escriba. Porque pienso, alguien me puede dar una idea, ideas me pueden dar, pero yo las agarro y las voy a adaptar a mí, porque pienso que si tratas de ser otra persona no va a funcionar. Pero yo creo que porque es más difícil escribirla y lograrla, porque en lograrla hay un pace y todos los otros elementos, ¿verdad? Pero ese mismo dificultad es lo que le da el poder a ti como comediante al escribirla, de sanar y procesar esa. Definitivamente. Y a los que están escuchándote en reír también. Sí. En Manuel y Manuela, que también trabajamos juntas, Marian era la madre superiora. No, en el Broche de Oro. En Broche de Oro. En Broche de Oro, en la 1 y la 2, nos cuidamos muchísimo también de no ir a la comedia fácil de las malas palabras, porque tú quieres que vayan al cine y que pueda ir toda la familia, que puedas ir con tu papá, con el abuelo y el hijo, que todo el mundo se lo pueda disfrutar. Más esa película, que era otra cosa que tenía, y tan linda que quedó. Sí. A nosotros María nos hizo mucho daño. ¿Fue María o Irma que nos agarró? Yo creo que fue María. Sí. La semana porque que estrenamos. La película estrenó, ahí fue que vino. Sí. Y esa película está bellísima, bellísima. Las dos son preciosas, son completamente distintas. Broche 1 y Broche 2 son bien distintas. Broche de Oro 2 es más emotiva. La primera es más graciosa y esta tiene una cosa tan bonita que a mí me encantó. Entonces estaba en varias de las producciones. Porque Frances me quiere y me llamaba. Pues tú sabes que a mí me gusta trabajar, cuando uno trabaja tantas horas. Cuando uno trabaja cómodo. Me gusta trabajar con gente que tú sabes que van a llegar y que van a llegar con una sonrisa, con deseos de hacer las cosas, porque si no trabaja tan duro, por lo menos disfrutarlo. Por eso es que yo creo que tenemos este programa también, como celebrar lo bueno. Y mira qué rico hoy tenerte aquí, celebrar tu trayectoria. Es más, yo creo que todos los radioescuchas deben pararse y hacerle una standing ovation a María. ¡Ay, qué linda! Te quiero. Y hablando de eso, hay que querer mucho lo que uno hace por tantos años y seguir reinventándose para mantenerte vigente. En toda tu carrera, ¿qué cosas, verdad, qué recuerdas, cuáles han sido las partes las mejores y las más difíciles? Porque tiene que haber habido, como tú dijiste ahorita, los picos, no todo no ni todo, es bueno ni todo es malo, y esas cosas que te retan. Sí, de lo malo que te puedo decir, que la gente piensa que uno no puede actuar y tener edad. Yo no entiendo por qué no la gente te ve a veces en las redes. El otro día que a mí me afectó, porque después de lo del cáncer yo leo, óyeme, que uno no puede ser un billete de 100 para gustarle a todo el mundo, y eso yo lo entiendo y lo respeto. Y la gente en las redes, sobre todo, porque en las redes la gente escribe y tú no lo ves anónimo y no lo ves. Y casi siempre son troles, porque casi siempre cuando te metes a la página del que insulta a uno, no tiene fotos y lo que tiene son 10 seguidores, 5 seguidores. O sea, que es gente que está ahí para hacer daño, que no entiendo el por qué, pero es así. Una persona me escribió, ya tú
tú deberías estar muerta ya, tú eres una vieja que debe estar ya, tú estás muerta y no te has dado cuenta. ¿Qué? Y entonces, que te digan eso cuando tú no has pasado por cáncer, pues uno dice, mira, whatever, pero cuando yo acabo de pasar 2 años batallando una enfermedad que fue duro, que fue horrible, que es espantoso el tener cáncer, que es espantoso el proceso, que salí airosa, que gracias a Dios estoy en remisión y yo lo digo y voy a estar en remisión y eso es así, mis células me oyen y yo estoy bien. Pero que vengan a decirte un comentario como ese, tú dices, yo no entiendo, que es que la gente mayor no puede trabajar y tú no necesitas personajes de distintas edades en cine, en televisión, claro, en lo que sea. Sí. Mira las series americanas ahora de policía. Las mujeres mayores, principales son de 50 años para arriba. De 50 y 60 años para arriba. ¿Tú has hecho de policía? No he hecho todavía. Hice en una película española que vino aquí, que fue una cosa bien extraña, que me puse bien nerviosa porque me dijeron, era un chain smoker en la policía, y cuando hice la audición le dije, yo no sé fumar, y es cine que no lo puede fakear. Me dijeron, no tienes que fumar. Y cuando llegué a hacer la escena me dijeron, tienes que fumar. Yo le dije, me dijeron que no tenía, yo no practiqué, yo no sé fumar. Pues siéntate y practica. Y 5 minutos antes de entrar en escena, sí, qué horrible. Y el que estaba dirigiendo, la gente eran españoles y no era muy nice esa gente. La actriz española era encantadora. Ella lo frenó en un momento, porque llegó un momento en que yo empecé a hacer la escena. Esa fue una cosa bien pesada que me pasó. Y me paraban, corten, ok, vamos a empezar. Y venía la de props y la de que seguía la secuencia, ¿cómo le llaman? A la continua. Entonces me decía, es que el cigarrillo tiene que estar a mitad fumado en esta línea. Y yo le decía, es que es imposible porque yo no sé fumar. Y segundo, que las líneas, el cigarrillo se prende y se va quemando según uno vaya a la jalá, que yo no sé cuándo es que no, pues tiene que... Hasta que la española se cuadró, le dijo, ¿la pueden dejar en paz? ¿Pueden dejar tranquila a esta gran actriz que tenemos aquí? Porque eso es imposible de hacer. Y la de continuidad hizo así, se cayó. Era una española, a pesar, no era de aquí. Se cayó y nunca más. Y terminé, pero quedó chévere, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba la película. Estaba Gladys, salía en esa película. La borraste un poco. Sí, porque fue tan incómoda la situación, salía hasta acá llorando de ahí. Es mejor borrar esas cosas. Sí, no. Pero el trabajo estuvo bien, que a mí eso es lo que me importa. Pero, y cosas bonitas de todo. Yo, cuando me puse a escribí un monólogo que se llamaba Esperando tu regreso, que fue basado en una historia de mi mamá y mi papá. Cuando mi papá muere, mami la llevaron a una psíquica bien reconocida en Estados Unidos, bien famosa. Y la psíquica le dijo que mi papá la quería tanto que él iba a reencarnar en esta vida dentro de la familia de nosotros. Y que cuando ella cargara ese bebé y lo mirara a los ojos, ella iba a saber que era él. Y cada vez que nacía un bebé, mi mamá decía que se iba a dejar morir para volver a nacer con él y estar en ese amor. Y para mí eso es un amor incondicional que yo dije es de toda la vida. Y entonces yo escribí un monólogo que se llamaba Esperando tu regreso, que la base era esa. Ese era una cantante de jazz, ahí cantaba 5 estándares de jazz, y una de las cosas que más me llenó en la vida. Y ahora con lo del cáncer, hacer el stand-up de lo que me pasó, que yo cuando me dio cáncer, yo dije, yo me voy a curar, y el día que yo me cure, yo voy a escribir un stand-up de esto. Y la gente me decía, ¿cómo tú vas a escribir un stand-up de esto? Yo decía, lo voy a escribir porque para mí siempre es un desahogo de vida. Y entonces empecé a pensar en todas las situaciones dolorosas, horribles que pasé, que si las miras con otro ojo... Son cómicas. Son extremadamente cómicas. Ay, eso debe estar espectacular. ¿Y ese ya lo hiciste? Ese lo hice, sí. Ese lo hice. Ese yo lo regalé, hice una función que lo regalé para todos los pacientes, muchos pacientes de cáncer. Llamé a la Susan G. Komen, llamé a otros grupos pequeños de gente que llamé al Centro Comprensivo de Cáncer, a Pavía, al área de cáncer, a la Sociedad Americana contra el Cáncer, y regalé boletos para que vinieran gratis a ver el espectáculo, y todos los enfermeros y todos los médicos que me atendieron. Eso yo creo que siempre, ese dar... Es como... El pay forward. Sí, no, es que siempre el pueblo conmigo me ha dado demasiado. Se devuelve a uno de alguna forma. Yo he ido a dar muchas charlas ahora, y el año pasado muchas charlas
Tú tuviste cáncer de seno. Tuve cáncer de seno. O sea que ahora octubre es el mes de sí, de ahora me están llamando siempre me llaman. Ahora tuve que llamar con mucha pena, iba a ir a lo de Susan G. Komen, tuve que cancelarlo porque es que mi hija tiene un show en Estados Unidos y nunca la puedo ver, y el único break que tengo para ir a verla, hacer esto de improvisación, es ese día en específico, que es el domingo del 5K. Pero estoy mandando a mi mini a Lili García, a mi otra chiquita, que es ella es prima tuya, prima ¿no? Hermana, prima hermana. Que va a sustituirme y va a ir a hablar a todas las... Pero en todas las otras cosas que pueda participar, que el tiempo, ¿verdad?, no tenga el trabajo que me lo impida, pues yo voy y con mucho gusto lo hago, porque lo que me han dado, el pueblo me ha dado demasiado y quiero dar para atrás. Yo creo que cuando uno pasa por experiencias así, el tú esconderlo o no hablar de eso es peor, porque la gente como quiera lo va a saber y entonces se vuelve como un chisme. Sí. Cuando tú eres abierta y lo dices, pues la gente se solidariza, te Mira, apoyan. yo cuando me dio, yo dije, yo lo voy a hacer público, a mí se me va a caer el pelo, yo voy a dejar de trabajar por un tiempo, bueno, voy a poder, porque me lo dijo el médico, o sea, yo quiero quizás, si la gente ve, porque la gente a veces ve a uno como si uno no fuera una persona normal. Que si no tuviera sentimientos. O uno no se enferma, uno no le... Y uno flaquea, uno llora, uno grita, uno le da histeria. O sea, cuando a mí me dijeron esto, yo sabía que tenía, el día que me fueron a hacer la biopsia, ya yo sabía ese día que tenía cáncer, antes de llegar al resultado, porque... La doctora fue muy sabia, me encontró otro al lado del que yo me había encontrado, una bolita. Y me dijo... O sea, tú te la sentiste en un autoexamen. Sí, yo me hice un autoexamen y la sentí... inmediatamente, porque yo la sentí una cosa no normal y agarré el teléfono, ahí llamé a mi ginecóloga. A los 3 días yo me estaba haciendo una sonomamografía. A los 4 días ya yo estaba donde la radióloga oncóloga. A la semana ya yo estaba donde el oncólogo. A la otra semana ya me habían puesto el port y a la otra semana yo estaba con la quimioterapia. Que actuaron rápido. Y después de la primera quimio, él no encontraba el quiste. ¿Entiendes? O sea, pero yo actué yo no soy de esperar, no me gusta esperar. Tuvimos por aquí a Sandrita Teres. También, y que tú estabas trabajando Driving Miss Daisy, que quedó espectacular, y tú eras Miss Daisy, y estabas en el proceso yo estaba en la primera quimio. En la primera. A mí me la dieron martes. Y no paraste, Mari. No pude parar, eso ya era un compromiso que tenía, y yo pensé que yo iba a poder, ¿verdad?, seguir trabajando, pero él me dijo, es un embarazo bien malo, bien malo, bien malo. Tienes que verlo así. Julia, pero cuando yo tenía mi embarazo, yo estaba a los 7 meses subiendo un volcán, me dijo, no es ese tipo de embarazo. Me dijo, te vamos a dar combate por la cabeza. Obviamente, el tipo de cáncer que yo me dio se llamaba HER2. No es por estrógeno ni progesterona, es otro tipo de cáncer. Y ese cáncer empieza en etapa 3. Es un cáncer extremadamente agresivo. Extremadamente agresivo, pero... Es un cáncer que en el 98 no había cura, pero gracias a Dios, pues del 98 para acá hay una cura, y gracias a Dios que yo caí del 98 para acá. Y que lo cogiste rápido con un autoexamen, o sea, la importancia de... ¿Y pensaste en algún momento, o sea, tuviste un tiempo sin poder trabajar? Tuve como un año y medio sin poder trabajar. ¿Y tú pensabas en ese año que no ibas a tener oportunidades de trabar? O sea, ¿te cuestionaste? Te puedo decir que, por ejemplo, con Sunshine conmigo es más que un hermano. Sunshine Isla, a mí, mi cheque llegaba todos los meses. Ahí estaba sin yo ir allá a trabajar. O sea, que tú sabías que cuando tú te sintieras bien, tú ibas a volver. Sí, él me dijo, mientras yo tenga trabajo, tú vas a tener un cheque en tu casa. Y no importa. Eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo hace todo el mundo. Estoy hablando de un año y medio. Mis amigas me hicieron un GoFundMe para yo poder pagar mi casa, pagar tú sabes, porque los primeros 3 meses, ¿verdad? Yo después tuve el GoFundMe, con eso me ayudó, la gente me ayudó, y me tuve que meter a la reforma también, porque los primeros 3 meses yo pagué la quimio de ahorro y se me fueron casi $19,000 en 3 quimios. Eran
6 quimios y después fueron 11 inmunoterapias. O sea que si yo no tengo ni la reforma ni el dinero que me estaba entrando, no hay forma que yo lo pueda pagar. No lo puedo pagar. Pues, porque yo tenía 20,000 pesos ahorrados. Eso es lo que yo tenía. A celebrar a Sunshine, que le tengo gran respeto porque el trabajo que él hace... No, de verdad, te lo digo, es mi hermano y me llama, y toda la semana, ¿cómo tú estás? ¿Y qué está? Y me escribía, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué está pasando? Y cuando yo decía, mira, me la pusieron, no me siento bien, no puedo, tranquila. Cuando te sientas bien, me escribe. Y un buen día dijiste ya. Ya. ¿Cuántos años que tú llevas trabajando con Sunshine? Diablo. Desde que tengo 20. Tú dijiste que era la segunda más tiempo después. 67 menos, 28 menos 67, 28 menos. ¿Cuántos años? Sí. Vamos a sumarlo. Mira, yo tengo 67 menos 28. 39 años. 39 años. Vas a cumplir 40 años. Wow. Trabajando con él. Yo es el hombre que más he durado en mi vida. En verdad, no, y yo no sé cómo él lo hace, porque eso tienes que tener un talento de escribir todo eso. Sí. Hay mucha gente que lo quiere, mucha gente que lo critica, pero no, pero el talento el talento que él tiene es un talento especial, porque en su momento Sunshine fue un pionero. Sí, cuando Sunshine Café fue un pionero. Innovador. Y lo que hacía era una crítica social constante a ciertas cosas. Por eso fue que lo cerraron, por eso fue que hasta la iglesia se le fue en contra, por eso fue que él le dijeron, en el canal le dijeron, o cambias tu manera de escribir o te tienes que ir. Él dijo, no, pues me voy. Y tú lo que llegas allí, lo que te pongan a hacer esa semana, tú haces. O sea, sí, no, yo con Sunshine ya, él me conoce, él sabe lo que yo puedo dar y lo que no puedo dar. O sea, él te escribe ya para ti, tienes tú. Y óyeme, que hemos tenido nuestras peleas y nuestras discusiones y nuestras vainas. Como en toda familia. Volvemos, hacemos las paces. Años. Cuando empezó la menopausia, que me ponía histérica, él me decía, pero antes tú no me salías de atrás para adelante. Le dije, ahora tengo menopausia. Ahora no me importa nada. Ahora te voy a decir todo lo que estoy pensando. Y lo que pensé también. Así es que, escúchame tú. Se calla, no se atreve. Ahora tú lo ves callado. Ahora me dice cualquier cosa, yo le salgo atrás para adelante, me da pena, pero... Estoy ahora con la menopausia de nuevo, me explotó todo de nuevo. Y de la menopausia, desde el stand-up de la menopausia, lleva tiempo. Llevo tiempo, lo retomé ahora, estuve haciendo un par de veces y ahora me están pidiendo que lo siga haciendo también en cosas privadas, me llaman a cada rato a hacer la menopausia. Bueno, la menopausia me dio bien duro. Ese es un clásico. La menopausia a mí me ha dado, es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, el cáncer es peor porque la menopausia no me voy a morir, casi me muero, pero del cáncer me podía morir y gracias a Dios no me morí. Yo sabía, mira, cuando a mí me dio cáncer yo dije, esto no me va a matar, yo me voy a curar. Después de que me dio cáncer, me dio una bacteria con las mastectomías que yo no contaba con la bacteria. Con esa bacteria sí casi me mata, porque al hacerme la mastectomía radical, me dio una bacteria, me lo tuvieron que quitar los expansores, de la bacteria me dio una hemorragia, de la hemorragia me tienen que volver a operar porque se me encapsula toda la sangre en el seno izquierdo, de ahí me siguen bombardeando porque sigue la vaina esa, me tienen que transfundir sangre, se me entra agua en el pulmón, en la última cirugía, es una cosa impresionante lo que a mí me pasó después. Pero gracias a Dios, pues salí de todo y ahora estoy con las boobies nuevas que no sé ni qué size son. Esto es un size que me dijeron, es un full B. Para mí que esto es una C+, porque no me sirven los brasieres. Voy y me compro brasieres y todos me quedan chiquitos, pero nada. Soy casi la vulvo ahora. Pero estás nueva ahí. Sí, no, ahora me pongo escote y ahora me pongo cosas sin brasier, porque no necesitan. Bueno, por lo menos algo bueno le saqué a esto, porque el mismo oncólogo me lo dijo, va a decir yo que eso lo que diga. Y además que es el hombre más guapo del mundo. Yo le digo, Superman, es bello. Todas las pacientes, tú le vas a preguntar a una que se atienda con Baez Vallecillo, te va a decir, qué bello es. Y yo se lo digo a él, y me dice, ay, Marian, y se pone colorado. Y entonces yo recuerdo que él me dijo, Marian, tú sabes lo que tú has pasado, las quimios que tú has pasado. ¿Para qué te vas a hacer una y que una esté bonita y la otra la tenga? No, me dijo, hazte las dos de una vez las luces. Yo le dije, sí, pues eso hice. Y ahora ando con mis 2 boobies gracias a él, porque él fue el que me dijo. Lo que él me diga, yo hago. Él me decía, ¿te tienes que tirar por el balcón ahora? Yo me tiro por el balcón porque es un chamaco. No tiene ni 45 años. Su papá es una eminencia. El papá de él no solo fue una eminencia, el papá fue uno de los que ayudó a conseguir la cura del cáncer que yo tengo. O sea, que estamos en las mejores manos del mundo.
Así es que lo que él me diga, ahí yo voy y lo hago con los ojos cerrados. Y además es una persona espectacular, con una empatía de 3 pares. El padre me dicen que era una cosa espectacular también, así es que yo con los ojos cerrados. Es obvio que te quedan cosas por hacer, porque si no, en esa infección, en uno de esos líos, te hubieran llevado. Sí, no ¿Qué, me ¿qué te queda? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué Dios está en tu wish list? Mira, yo quisiera hacer un crossover no solo a Estados Unidos. Yo quisiera que mis trabajos se vieran en otros países. Yo estoy ahora con Julio Ramos, que es mi compañero socio de trabajo. Saludito a Julio. Bendito, que eso es un teatrero. Ese hombre hace todo en la vida, también un gran actor. Tratando de presentar mis espectáculos en otros países. Yo antes de la pandemia ya tenía varios lugares donde iba a presentar. Nos íbamos para Honduras a presentar la menopausia. Íbamos, no recuerdo qué otro país más, creo que Ecuador, que nos habían llamado. Y vino la pandemia y todo se cocotó. Ahora estamos tratando de retomar para poder mover. Yo lo que quisiera es crecer, que mi trabajo se vea en otros sitios. Pero todo pasa por algo, a lo mejor. Y todo pasa, quizás no era el momento. momento. Exacto, y hubiera tenido que parar. Estoy ahora por escribir un libro sobre todo mi proceso, que por un lado pues va a tener el mismo humor que tiene el stand-up y va a tener otras cosas escritas que no escribí en el stand-up porque no voy a poner a la gente a llorar. Ya en parte lloraban con el open y con una canción que yo cantaba siempre tocaba la fibra, y cuando yo hablaba de mi compañero que se cocotó al año de nosotros estar juntos, fue el día que me dieron la primera quimio y yo le dije, desaparécete, vete, porque éramos panas hacía 13 años, pero cuando empezó la cuestión romántica tuvimos 1 año y el tipo me dijo, yo no voy para ningún lado. Y el que me cambiaba los gasas y me limpiaba y el que estaba conmigo. O sea, que pasó la prueba. No. Él es el que sabe todo. Él es el que sabe cuándo son mis testos médicas. Él es el cáncer entonces te lo trajo. Me trajo. Muchas cosas me pusieron buenas. un ángel ahí que yo me di cuenta que este es el hombre del resto de mi vida. O sea, que no hay otro stand-up de divorcio por ahora. No, hombre, con este, mira, pues el cáncer te trajo cosas me trajo buenas. cosas positivas, me trajo que yo me di cuenta que este país es más la gente que me quiere que la gente que no me quiere. Y que yo no lo sabía rato, tampoco. Y que sí, y que tengo muchas cosas por explorar todavía, muchas cosas por explorar. Y que también quiero disfrutar mi vida. Yo me di cuenta que la vida se puede ir así. Ay, María, que hay que verdad. buscar momentos para uno disfrutar con los seres de uno, irse de vacaciones. Esas son las buenas breaks. noticias. Yo Y creo eso es lo que bueno. celebramos aquí en Good News. Gracias. Y de verdad estamos como que bien contentos de que estés bien, de que estés con nosotros, y tienes que volver a hablarnos de ese libro y tienes que volver y vamos a para contarnos. adelante. Yo estoy con mis achaques, Pues con muy artritis, bien. con neuropatía, con dolores en los músculos, echando para adelante, pero como yo digo, siempre lo digo en mis con buena cosas, en actitud. todas mis cosas en las redes, mi lema es vamos para adelante. Y la gente que me escucha lo utilizan, así es que eso es lo que yo quiero, que el que me escucha, que me oyó pasar el proceso. Qué bueno. Lo mejor que tiene para mí estar haciendo este programa es que me da la oportunidad de invitar a grandes amigas como tú y Ay, compartir. Así sabes que te quiero. agradecida y contenta de poder celebrar tu trayectoria, tus logros. Y lo próximo es que nos vamos a ver en Argentina con el stand-up de María. ¡Yay! Bueno, ustedes amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Good News y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.